¿Comenzamos? Así es. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guille Sempe. Estoy muy contento de que me hayan sumado a este congreso y a esta expo virtual. Tuvimos un problema ahí de conexión, pero bueno, ya le encontramos la solución. Así que bueno, vamos a continuar con esta charla que quería tener con ustedes, ¿no? Decidimos hacerlo acá adentro. Los que me conocen saben que me gusta más hacer videos afuera, pero lamentablemente hoy a la mañana se levantó un viento imposible, así que bueno, estamos en invierno, esto suele ocurrir y mucho, así que bueno, decidí hacerlo acá adentro, entre otras cosas también para mejorar un poco la conexión y no andar a los gritos y demás. Bueno, primero agradezco a los organizadores por la oportunidad, ¿no? Porque estoy muy contento, muy feliz de que me hayan elegido de una manera tan activa en este primer congreso y expo virtual de bonsái de Chile. Así que bueno, como sabrán, yo voy a ser jurado de la categoría de novatos, ¿sí? Si tenemos en cuenta el sentido de la palabra novato, nos estamos refiriendo a la gente que hace relativamente poco tiempo empezó. Al menos yo quisiera tomarlo por ese lado, la definición de novato, ¿no? Entonces dije, bueno, estamos en invierno, había pensado en hacer un trasplante, pero bueno, no es mi mejor época acá para hacer un trasplante, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacer algo, por qué no tener una charla con ustedes un poquito más didáctica, un poquito más pragmática, que nos sirva en el día a día, en la práctica del día a día, ¿no? Y pensando un poco dije, ¿por qué no hacer una charla sobre sustratos para nuestros bonsái? ¿Por qué sustratos, no? ¿Por qué sustratos? Porque bueno, porque justamente de algún modo u otro a mí me toca interactuar en este congreso con los novatos. Entonces dije, bueno, creo que les va a venir bien, creo que la idea de hoy, de esta charla de sustratos, es desmistificar un poco lo que tenemos en la cabeza como el supersustrato y pasar a la realidad, ¿no? Separar un poco la ficción de la realidad y pasar a la realidad con sustratos que sean efectivos, que sean fáciles de conseguir y que no nos sean súper costosos, ¿no? Para que sea mucho más fácil, digamos, poder realizar esta actividad. Pero ¿por qué, digamos, esta duda, ¿no? Del sustrato? Porque noto que mucha gente me consulta dónde, sobre todo gente recién iniciada, ¿no? Me preguntan, ¿dónde puedo conseguir Akadami Kiryu? Esa es una pregunta más que recurrente, ¿no? Y bueno, lamentablemente tengo que decirles, y no tan lamentablemente, porque por suerte tenemos sustratos acá al alcance de nuestra mano. Yo no puedo decir que están a la misma altura, pero son sustratos que van a andar y muy bien, ¿sí? Como dije, Akadami Kiryu no se consigue, entonces nos vemos en la obligación, en el cono sur. Cuando me refiero al cono sur, me refiero a nada más ni nada menos que Argentina y Chile, ¿no? A utilizar un poco el sentido común y empezar a hacer sustratos en base a lo que tenemos a mano. Y por ahí va este video, ¿sí? No quiero hacer un video muy largo, pero quiero que sea muy didáctico. ¿Qué necesitamos para lograr un sustrato de bonsái? Y necesitamos un sustrato que sea drenante, que retenga, digamos, la humedad justa y que permita, ¿sí?, tener un flujo de aireación que permita que nuestras raíces se desarrollen. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer ese sustrato, no? Hay muchas formas y tenemos que tener en cuenta algo. No podemos hacer un sustrato que sirva para todos nuestros árboles, ni tampoco hay un árbol que se adapta a todo tipo de sustrato. Habrá algunos más duros, habrá algunos menos duros, pero lo ideal a la hora de definir qué sustrato vamos a usar en nuestros árboles es un poco estudiar nuestros árboles, ¿no? Las especies con las que vamos a trabajar. Estudiar
no solo la ficha técnica, no solo lo que los libros nos dicen sobre esos árboles, sino también probar nosotros, ¿no? A través de la prueba y error, ¿sí? Ver cuál es el mejor sustrato para nuestros árboles. Un sustrato muy básico, muy elemental, pero no por eso menos útil, es por ejemplo, miren, acá puse en vasos para que lo puedan ver. Esto que tenemos acá, ¿se alcanza a ver bien ahí? Sí. Esto que tenemos acá es gravilla de río. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos al río, hacemos 2 o 3 tamices de diferente tamaño hasta lograr una granulometría fina. ¿Ven? Tenemos que tratar de lograr esta granulometría. La mayoría de la población humana, la mayoría de los centros urbanos humanos se hicieron cerca de ríos, así que seguramente debes tener un río muy cerca de tu lugar. Y bueno, es sencillamente ir, tomar el trabajo de ir, buscarlo, ¿sí? Tamizarlo, como le digo, en más o menos que quede una granulometría de unos 3-4 milímetros. Esta es una opción que anda bien. Yo lo utilizo mucho, sobre todo en plantones. En plantones y en algunas otras especies que ya voy después a pasar a especificar. Otro producto que se usa mucho acá en Argentina es esto que está acá. Esto se llama puzzolana. Ahí la vamos a ver. ¿Se puede ver ahí? Ahí vamos. Ahí va. Esto se llama puzzolana. Esto es una arena de origen volcánico andino. Esto viene del sur de Argentina, puntualmente de la provincia de Neuquén, y se usaba, a mí me lo recomendó hace muchos años un señor que hacía mantenimiento de plazas y parques. Y bueno, él en ese hacer y mantener utilizaban esto, y me dijo, yo un día charlando, porque yo hasta ese entonces utilizaba solamente esto, ¿no? Que era arena de río. Entonces él me recomendó este producto y oh casualidad, ¿no? Cuando estuve hace unos años en Chile con el amigo Cristian Reis, él me dio algo. Este sustrato que tengo acá en este vaso, ¿sí? Es lo que hoy, charlando un poco con Cristian, como para ampliarles el tema y teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes que están viendo esto son de Chile, utilizan del otro lado de la cordillera, ¿no? Pero es un sustrato muy similar. Está compuesto por lo que se denomina allá en Chile tierra de, voy a leer para no equivocarme, tierra volcánica, escoria volcánica o ceniza volcánica. Me dice que la que utilizan allá es del volcán Villarrica, así que bueno, esto es un dato que yo les doy como para que la busquen. Les da un resultado extraordinario. Yo me traje de esto a la vuelta de ese viaje allá. Cristian tuvo la amabilidad de regalarme un poco de esto y la verdad anda muy bien, la verdad anda muy bien. Noto que retiene un poco menos de humedad, ¿no? Que la puzzolana que utilizamos nosotros, y anda muy bien. Una cuarta alternativa, una alternativa ya buscando, ¿no? Para que todos la puedan tener a mano, es nada más ni nada menos que esto que tengo acá. Esto que tengo acá es un ladrillo. Imagino que habrá arquitectos, habrá constructores, sabrán la importancia del ladrillo, ¿no? O sea, como arquitecto, todo el mundo entiende que todo empieza por esto. Toda gran edificación empieza ¿por qué? Por un ladrillo, ¿no? Por algo hay que empezar. Bien, ¿yo qué suelo hacer? Sencillamente hago un sustrato a base de ladrillo. En el canal de YouTube tengo un video, pero bueno, en resumidas cuentas les voy a explicar cómo sería el proceso para lograr ese sustrato. Lo cortamos así en rebanadas. ¿Ven? Acá ya tengo algo. Lo cortamos en rebanadas más o menos de este tamaño, ¿sí?
y básicamente lo que hago es volverlos, hago un fuego, los días que hago un asado, aprovecho y pongo todos estos pedacitos entre la leña, o ahora en invierno los que se calefaccionan con leña, con estufas a leña, pueden poner en las estufas, al punto que nos va a quedar algo así. ¿Por qué hago esto? Porque si yo, como está casi, lo corto, lo empiezo a moler, a procesar, despide demasiado polvillo. ¿Y qué ocurre? Se compacta el sustrato. Al principio anda muy bien, pero después se hace una bola compacta. ¿Y qué pasa? No nos deja que filtre el agua. Y lo que es peor, va filtrando muy de a poco y termina haciendo el encharcamiento. Entonces, a través de la prueba y error, como dijimos antes, yo llevándolos al fuego, estos pedazos más chicos, logro que se cocinen aún más. Los muelo, ¿no? Acá tenemos el ladrillo ya molido y procesado, y como verán, no es muy distinto a estas arenas de origen volcánico o a esta tierra volcánica que yo traje de Chile. Hay un solo detalle: retiene mucha más la humedad que los otros sustratos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en algunos ejemplares va a andar muy bien y en otros hay que tener precaución, ¿sí? Sobre todo en las coníferas. Yo no lo recomendaría, a través de mi experiencia de los últimos años, prefiero no ponérselo a las coníferas. Bien, estos componentes que yo les mostré vienen a ser la parte neutra del sustrato. O sea, estos componentes, ¿qué nos van a dar? Lo que dijimos antes: aireación, nos van a dar retención de humedad, va a hacer que el agua, si regamos en exceso, drene. Entonces, esta es la parte inerte. Hay mucha gente, hay otros, ¿sí? Podemos hablar del pómice, acadama, como dijimos antes. Algunos usan en algunos países en México, mucha gente me dice que utilizan una teja, que les da muy buen resultado también. Yo los invito sencillamente a que experimentemos con lo que tenemos a mano, ¿sí? No, volvemos a lo mismo. No es que no hay vida más allá de la acadama y el kiryu. No es así. La hay. Tenemos que nosotros hacerla. Y con estos sustratos que tenemos, no tenemos, sobre todo con la puzzolana, ya sea la roja, acá en Argentina también está la negra, o esta que tienen ustedes, que yo, si bien no soy geólogo, pero le encuentro en las capacidades, le encuentro un gran parecido a la puzzolana que tenemos de este lado de la cordillera. Los invito a que vayan experimentando y sumando. Muchas veces, sí, yo hago combinaciones. Por ejemplo, utilizo el ladrillo molido, sí, con la gravilla de río. Hago mezclas, 50 y 50, ¿sí? O puzzolana, por ejemplo, con arena de río también. En esa proporción, a veces pongo un poco más de puzzolana, ¿sí? que a veces pongo, depende del árbol, pongo un 70-30, por ejemplo. Hasta ahí va más o menos bien. Ahora tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de una parte inerte, ¿sí? Ahora, como dije, hay gente que sencillamente cultiva en esto. Hay gente que sencillamente me dice: yo a las coníferas las tengo en pómice, por ejemplo, o la tengo en puzzolana. Acá muchísimos cultivadores utilizan nada más que la puzzolana. No está mal, no está mal, pero le estamos al árbol, ¿sí?, privando de toda esa parte viva. O sea, el árbol necesita una parte viva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se puede cultivar solamente en estos sustratos? Sí, por supuesto. Pero la parte viva vamos a pasar a ser nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotros los que vamos a tener que darle el fósforo, el calcio, el nitrógeno, etcétera, 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 ¿sí? ¿A través de qué? A través de los fertilizantes. Y cuando uno tiene pocos árboles, y bueno, uno lo puede llevar más, pero cuando uno ya tiene muchos árboles, cuando uno ya tiene una colección, que ya más que una colección se transforma en una acumulación de árboles, ahí se nos va un poco de las manos, ¿no? Entonces,
en mi opinión personal, si bien tengo algunos árboles, algunas especies cultivadas en este tipo de sustratos nada más, por ejemplo, tenemos acá un ciprés de saguara. Yo renegué mucho con esta especie, me hacía pudrición, se morían, no evolucionaban, ¿no? Entonces, ahondando en la ficha técnica, como les dije, que no es un dato menor, no dejemos de investigar cada especie, investiguemos cada especie, qué es, cuáles son los suelos que le gustan, y tratemos después de replicarlos, porque básicamente es eso, lo que estamos haciendo con un sustrato es eso, es replicar el sustrato que estos árboles encuentran en la naturaleza para desarrollarse bien. Entonces, investigando, llegué a un portal ruso, me acuerdo, una cosa muy extraña, tuve traductor de Google mediante, ahí me enteré que son árboles de la zona sur de Canadá, norte de Estados Unidos, lo que si trasladamos las latitudes, más o menos estaría yo cerca de ese clima, el clima idóneo, con la diferencia que acá, en el sur de Córdoba, el verano es más caluroso que en el sur de Canadá. Y el invierno tal vez un poco menos frío. Pero más o menos la situación climática me andaba bien, lo que decía que le gustaba mucho los suelos arenosos. Entonces, ¿qué hice? Lo cultivo sencillamente en esto. Esto lo digo porque sé que en Chile hay mucha gente que le gusta este ciprés. Muchos me preguntan, ¿cómo haces para que esté tan bien? Inclusive acá mismo en Argentina me dicen, ¿cómo haces? Porque acá casi todos se le mueren. Bueno, sencillamente es esto. ¿Sí? Lo cultivo en esta gravilla de río. El resultado es extraordinario y, por supuesto, soy yo el que a través de los fertilizantes le da todo lo que el árbol necesita. ¿Sí? Perfecto.